Ahora estamos en comunicación con Roberto Gargarella, jurista, académico especializado en derechos humanos, democracia, filosofía política y derecho constitucional, sociólogo y abogado al mismo tiempo. Fue director de la revista Argentina de Teoría Jurídica, una de las más reconocidas en este ambiente. Se encuentra presentando su último libro, Manifiesto por un Derecho de Izquierda, y este fin de semana mujeres, sindicalistas, gran parte del arco político salieron a la calle a plegarse a los reclamos del colectivo LGTB y tras los dichos del presidente. Por eso, para musicalizar la entrevista con Gargarella, nos vamos a poner en tema escuchando Soy lo que soy de Sandra Mianovich. Roberto Gargarella, Jorge Fontevecchia te saluda. Ayer el diario La Nación publicó que el gobierno está pensando dar marcha atrás con la modificación o la eliminación de la figura del femicidio, porque de producirlo saldrían en libertad unos 300 condenados. Me gustaría un balance tuyo en todo sentido, práctico, teórico, de lo que significa la intención, por ahora, intención del gobierno de eliminar la figura del femicidio. Bueno, buenos días, ¿me escuchás? Perfectamente. Bueno, muchas gracias y es un gusto para mí que te comuniques conmigo. Mira, el derecho suele actuar de este modo, que es identificar algún problema propio de la coyuntura, propio de la época y tratar de responder a esa dificultad. Entonces, no sé, en una época que, por ejemplo, digamos, había como una ola de secuestros, entonces el derecho penal trataba de reaccionar frente a eso, desincentivando de modo muy especial ese tipo de crímenes, y suele hacerlo, digamos, o sea, hay modos oportunistas de hacerlo, que es, digamos, simplemente tratar de mostrar una reacción al público y tratar de quedar bien con el público, y hay otra que tiene que ver con más reflexiones de largo plazo, y me parece que en el caso de la figura del femicidio fue así, que es una reflexión de largo plazo sobre una situación de desigualdad estructural. Y entonces lo que se ha identificado es que es un problema que venimos arrastrando en nuestro país y en otros países desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con un tipo especial de crímenes que se quieren desalentar. ¿Por qué? Porque se los ven como muy habituales y muy, digamos, negativos. Entonces está bien que el Estado ponga una carga especial frente a eso y haga un esfuerzo especial por señalar, primero, que identifica allí un problema importante, y segundo, que, digamos, que quiere dar una señal de que ese problema le preocupa y que lo quiere desalentar de modo especial. Entonces, se inscribe, digamos, la idea de femicidio allí, digamos. Entonces no es que, digamos, nacemos con un derecho que está escrito en la Biblia y que tenemos que pasar al papel, sino que son decisiones que toma una comunidad frente a los que son los males de la época. Digamos, todo el constitucionalismo y todo el derecho penal puede y merece ser entendido de ese modo, y yo creo que el buen constitucionalismo y el buen derecho penal es el que sabe pensar los problemas de la época. Entonces, no hay nada ni mágico ni obvio, digamos, en torno al femicidio. Digamos, es una figura que nuestro derecho quiso, digamos, decir, receptar como un modo de responder a un problema que identificaba como muy propio de la época. Y eso está bien. Entonces, la reacción que ha tenido al respecto el gobierno sí ha mostrado, y yo te escuchaba recién, digamos, cuando hablabas de los zigzags de Patricia Bullrich, pero digamos, es un caso entre muchos. Digamos, ha mostrado, el ministro de Justicia muestra un tipo de inconsistencia y de oportunismo también como muy notable, muy propio de este gobierno, muy propio de este tiempo. Y entonces eso, yo creo que es una reacción visceral que enseguida han entendido que, digamos, ni siquiera le convenía respecto a lo único que les interesaba, que es la respuesta posible de su propio electorado. Roberto, me gustaría Sí, apelar a tu erudición para ayudar a la audiencia lega en derecho de sí, ejemplos que hubo en la historia en la que se hizo discriminación positiva. El ejemplo claro era en el caso de Estados Unidos en los colegios con el cupo de estudiantes de color, que sí. fueron útiles durante un tiempo para modificar esa situación y después ya no se hizo necesario. Es decir, cómo la observación de un problema, el planteo de una solución por parte del derecho, luego corrigió el problema pasado X cantidad de generaciones. Sí, digamos, tenés el caso de las comunidades inuitas en Noruega, o las comunidades indígenas, digamos,
que reciben asientos especiales en bancas especiales reservadas en los parlamentos de Bolivia o de Colombia o de Ecuador, y todas esas son como, otra vez, identificar un problema que es muy propio del tiempo y tratar de hacer algo desde el derecho para tratar de enfrentar esa dificultad. Y por supuesto que, digamos, ninguna de estas soluciones son obvias, sino que son intentos, muchas veces intentos que requieren refinamientos. La historia que vos mencionabas, que es la historia de los cupos en las universidades para los afroamericanos, fue objeto de mucha y muy buena reflexión en los Estados Unidos. Entonces, en una primera instancia, por ejemplo, se decía, bueno, entonces se va a preferir a aplicantes de color, aplicantes negros frente a aplicantes blancos. Bueno, luego se decía, bueno, no, pero ¿qué pasa si, digamos, así estamos discriminando a blancos? ¿O qué pasa si, digamos, empezamos a poblar las aulas de gente que no tiene preparación en absoluta? Entonces, lo que se empezó a refinar fue decir, bueno, lo que vamos a hacer es a paridad o relativa paridad de condiciones de los aplicantes, por ejemplo, digamos, un blanco y un negro que tienen notas similares, vamos a tomar, así como tomamos en consideración otras cosas, por ejemplo, se ha tomado en consideración, este es un buen deportista, etcétera. Bueno, con mucha más razón, se puede tomar como nota diferencial para hacer una distinción en caso de paridad, el hecho de que se quiere ayudar a revertir una situación de discriminación. Y eso, entonces, por un lado, lo que nos muestra la práctica es que se ha ido reflexionando y refinando, y hoy tenemos modos de calibrar, por ejemplo, las acciones positivas que nos ayudan a transitar ese terreno complicado. O sea que no es una aplicación bruta de una acción positiva la que uno acepta, sino una aplicación que hoy vemos que podemos, digamos, calibrar mucho mejor. Y esto, digamos, refinar en la práctica a partir de este compromiso. Y una cosa más crucial, y es, aquí no es el Estado tratando de hacer beneficencia hacia ningún grupo, es el Estado tratando de hacerse responsable sobre faltas que él mismo ha cometido. Si, por ejemplo, durante cientos de años, como ocurrió en todos nuestros países, con miembros de las comunidades indígenas no podían tener iguales derechos que los demás, a pesar de que el derecho hablaba de igualdad ante la ley, o a las mujeres no se les permitía votar, o no se les permitía participar en política, o no se les permitía el acceso a ciertos trabajos, o en los hechos, digamos, se las dejaba fuera de cantidad de posiciones. Todo esto respaldado por decisiones, leyes y la fuerza estatal. Entonces, el Estado ha sido responsable de la creación de una situación de subclase para ciertos grupos. Y entonces, frente a eso, que son sus propias faltas, o sea que hay personas que por razones ajenas a su responsabilidad están padeciendo, digamos, dificultades que otros no tienen, entonces el Estado se le pide que haga algo. Entonces no es porque el Estado es woke, o porque el Estado es feminista, o porque el Estado quiere ser solidario, o porque quiere ser de izquierda. No, es un Estado que trata de reparar los agravios, las violaciones masivas de derechos que ha cometido durante cientos de años, con instrumentos que pueden ser mejorados, pero que son importantes para tratar de remediar una falta que es del Estado. Y que luego se remedia, digo, porque, por ejemplo, que Obama haya sido presidente hubiera sido inimaginable que una persona afroamericana hubiera sido presidente 50 años atrás, cuando se empezaron las acciones positivas. Absolutamente, y por eso, digamos, del mismo modo que vos decías o sugerías que uno puede ir dejando de lado ciertas herramientas cuando ya han dado sus frutos o cuando se ha podido liberar la situación, digamos, uno puede pensar que con instituciones o decisiones de este tipo, bueno, crímenes que se dejan de cometer o igualdades que se ganan, uno, digamos, va dejando atrás ciertos instrumentos que, otra vez, digamos, son modos sensatos y razonables que tiene cualquier comunidad para tratar de remediar problemas que identifica, y muy en particular problemas de los cuales ese propio Estado, esa propia comunidad representada por gobernantes particulares ha ido generando esas violaciones de derecho. Roberto, déjame que te cambie de tema y vayamos a otra de tus especialidades que tiene que ver con el constitucionalismo. Tenemos una corte integrada ahora solamente por 3 miembros,
y al mismo tiempo pasó todo un año en la que había 4 y nunca se consideró a nivel de la Corte declarar inconstitucional el decreto 70-2023. Yo te escuché en algunos momentos tener una mirada positiva sobre la Corte. ¿Te parece que hubo una falta de acción constitucional de la Corte al no analizar el decreto 70-2023? Sí, a ver, digamos, mi visión positiva de la Corte lo que implica es decir que creo que hay allí personas capaces, digamos, el juez Lorenzetti yo creo que está mostrando hace muchos meses una conducta que es impropia de su lugar, pero aún así, digamos, él históricamente supo dar muestras de capacidad, digamos, o sea que es una persona que es capaz, aun cuando yo creo que está actuando de modo muy visible, o sea, no es que esto lo tenga que decir yo, digamos, de un modo muy poco propio, digamos, del tipo de investidura que él tiene, pero insisto, digamos, esto va en tren de señalar algo positivo, que es que los 3 magistrados de la Corte, con sus diferencias, tienen una buena formación y son personas honorables y, digamos, respetables, por más que yo pueda estar en desacuerdo enorme con muchas de sus decisiones. Y aún en los momentos en que más, digamos, positivo puedo ser con la Corte, no he dejado nunca de decir que hay muchos problemas en los modos en que la Corte viene decidiendo, y uno de ellos tiene que ver, por un lado, con lo que ha sido una prudencia y un cálculo que yo creo que es injustificable, ¿no? Entonces, entiendo que, digamos, la Corte tenga como criterio general el de respetar la acción de los poderes políticos, digamos, y este es propio del discurso de todos los jueces, ¿no?, de la Corte, que es no meter sus pies sobre, no pisotear las áreas que son de incumbencia de otros poderes, no meterse indebidamente en política, no interferir con la idea de la separación de poderes. Pero yo creo que ese, primero, es un mal modo de entender la idea de separación de poderes. La idea de separación de poderes no pide que un poder, digamos, se ate las manos frente al otro. Tenemos un sistema que no es el de estricta separación de poderes, sino uno de frenos y contrapesos que requiere la mutua interferencia entre los distintos poderes, y lo que hay que ver es hasta dónde se llega, pero digamos, nuestro sistema exige que cada poder interfiera en parte en el otro para poder controlarlo. La idea es la de los mutuos controles, los checks and balances implica eso. Y más, digamos, todo eso tiene que ser entendido de algún modo, y por el modo en que, y esta es mi visión particular, que yo entiendo de la democracia, obviamente, ¿no?, yo la entiendo de un modo dialógico, y obviamente que los poderes tienen que cooperar entre sí y ayudarse entre sí. Y entonces, cuando el otro poder está incurriendo en faltas, es muy importante que el de al lado le ayude. Y yo diría, a la hora de pensar, y esto nos lleva a una discusión más larga que no quiero aquí ahondar, pero digamos, en cuanto a hasta dónde debe llegar el ejercicio de la función de control judicial, yo creo que es crucial que el Poder Judicial se concentre sobre todo en el control de los procedimientos, de las reglas de juego, y entonces que sea hiper estricto en el control de esas reglas, del mismo modo en que sea muy diferente respecto de lo que son las cuestiones sustantivas de contenido. Entonces, en el control de los procedimientos, en el control de las reglas de juego, es crucial que le diga al Poder Ejecutivo: usted no puede hacer estas cosas a través de decretos. Entonces, por eso yo le pediría a la Corte, y esto, insisto, es para mí completamente justificable, pero merece ser discutido más largamente, que sea hiper recontractiva en lo que hace a cómo se piensan las reglas de juego, los límites, digamos, los excesos, los abusos que puede tener un poder en cuanto a cómo se juega el juego, del mismo modo que sea hiper restrictiva, hiper deferente respecto de otras cuestiones, por ejemplo, qué política aplicar durante la pandemia o qué política aplicar en materia de seguridad, etcétera. O sea, tiene que ser muy diferente en materia de las cuestiones políticas y muy activa respecto de cómo se juega el juego. Lo mismo que un árbitro en un partido de fútbol, ¿no? Que debe ser, no debe, digamos, invalidar un gol porque no le gustó o porque piensa que el otro equipo juega mejor, pero al mismo tiempo tiene que ser súper estricto respecto de si el gol se cometió con la mano, no se metió con la mano. Y en ese sentido, el hecho de que no haya sido hiper estricto en cuanto al decreto 70-2023,
¿Te llamó la gravísimo. atención? ¿Te sorprendió Sí, negativamente? me parece gravísimo, me parece que eso tiene que ver, digamos, tal vez con conversaciones, tal vez con una prudencia que, insisto, creo que es indebida, en parte tiene que ver con una concepción teórica que yo creo que es equivocada. Otra vez, hay quienes, digo, para entenderlo con la mejor buena fe posible, yo pienso que gente como Carlos Rosenkrantz, por ejemplo, que es un colega cercano, digamos, yo creo que tiene esta idea de no tiene que actuar el poder político, hay que meterse lo menos posible, digamos, hay que esperar hasta el último momento. Me parece que Horacio Rosati también ha tenido una posición similar, en parte se ha acercado en esto a Carlos, y yo creo que ese es un error, también es un error teórico. Hay un error que creo que es teórico, que es entender el derecho de un modo que para mí es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo creo que en estas áreas tienen que ser hiperactivos, en otras tienen que ser hiperdeferentes, y en parte me parece que también hay algo así como un cálculo político, una reflexión política de dejar que la política haga. Esto es muy Rosati, ¿no? Digamos, y Rosati no es esto, lo sostiene de un modo oculto, como si aquí hubiese algo indebido, sino que es el modo en que él entiende la función judicial, ¿no? Que hay que ser súper prudente y dejar que la política decida, y en última instancia solamente puede intervenir la Corte. Creo que eso también forma parte de un error que es político y que es jurídico. Roberto Gargarela, como siempre, un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Te deseamos el mejor 2025. Te mandamos un abrazo Lo mejor fraterno. para ustedes. Eso, y nos mantenemos en contacto. Necesitamos que las cosas vayan bien Exacto. porque no Con están un poco yendo. de optimismo, exactamente. Acabamos de Bueno, hablar con gracias, un abrazo. un abrazo con el jurista Roberto Gargarela.